inclina tu rostro o como quieras, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo para poder empezar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí presentes, Señor. En este día lunes, Señor, queremos escuchar y compartir de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, usando la vida de mi hermano Jorge Gracia, Dino, mi vida, Señor, para que podamos compartir, Señor, y que mis hermanos puedan estar también con una buena actitud para recibir la palabra que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar a tiempo. Oramos por aquellos que se van a ir conectando poco a poco, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo en su corazón el conectarse, no quedarse sin conectar, sino que puedan estar atendiendo a esta reunión virtual, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos que seas tú el que tome control de todo lo que vamos a hacer en este momento, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. El hermano va a poner unos cantos, el hermano Gustavo. Claro que sí. Gracias, hermanos. Voy a apagar mi micrófono. Quiero compartir con ustedes estos dos cantos que me sugirió también mi hermano Anselmo. Así que vamos a compartir estos cantos. Les voy a invitar a cantar estos cantos que conocemos. Uno no es tan viejo, es un poco nuevo, pero ya lo conocemos. Así que vamos a cantárselo al Señor. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a hacerlo así. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que
y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Yo les invito a cantarlo nuevamente, verlo y cantarlo. Si quieres tu acústica callada, cántale al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en
completamente libres, hermanos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Vamos a cantar este canto. Y ya lo conocemos en esta versión suave. Vamos a hacerlo para el Señor y declararlo con todo el corazón. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. No te escuchas, pastor.
Sí, Dile así al Señor, has roto las cadenas que me habían aprisionado, Señor. Te doy gracias porque yo soy tu hijo, Señor amado. Dile así conmigo, gracias, Señor, porque soy tu hijo. Me adoptaste, Señor. Me rescataste, Señor. Rompiste las cadenas que había en mi corazón, en mi mente. Me quitaste traumas. Me estás sanando día a día. Quita de mí todo lo que estorba, Señor. Rompe toda cadena que todavía tú sabes que yo tengo. Dile así al Señor. Dile, rompe, rompe toda cadena, aunque yo no la mire, Señor. Rompe, hazme libre. Tu palabra dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gracias, Señor. Gracias, Hijo de Dios. Queremos aprender más de ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Tú eres el fuerte. Nosotros somos ovejas de tu prado, Señor. Amén, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Anselmo. Amén. Pues vamos a dejar a nuestro hermano Jorge, tiene la primera parte, la va a tocar del versículo 16 al 23, creo, 24, perdón. Y ya después sigue mi hermano Dino, pero vamos a darle el tiempo a Jorge ahorita. Jorge, ¿estás, hermano? hola, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Okay, alright, so ya me tocó empezar. Va a ser Hechos 16. Y aquí empieza diciendo, Pablo y Silas en la cárcel. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nomás voy a ver el versículo y le voy a dar un resumen de lo que puede ver y entender. Aquí puede ver que Pablo y Silas en su camino fueron confrontados por una joven esclava endemoniada, que creo que dice que estaba nomás le quería preguntar a ustedes porque no entendía muy bien en la última parte que dice con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Lo que ya ahí no entiendo muy bien es la palabra amos. No sé si es like amo por like un amor o por sus No, con sus dueños. dueños. Dueños, Dueños. sus dueños. Yeah, okay. All right. Yeah. So yeah, básicamente ese era su trabajo de ser usar el demonio pues lo usaba para ganar dinero. Voy a continuar aquí en el 17 dice, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Ahí puede ver que el demonio ya sabía quién eran ellos y sabía que pues venían a pues a evangelizar. Eso es lo que puede ver ahí. En el 18 dice, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Aquí pues se puede ver que pues ya llegó a un punto que Pablo ya, pues quería ser molestado por el demonio y pues usando el poder del nombre de Jesucristo, que pues
les ha dado su poder, ah, la libertad del demonio y ah, ya no se puede ver el poder de Dios ahí, cómo Dios lo puede usar. En el 19 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante de las autoridades. So aquí puedo ver que pues como sus dueños de la endemoniada pues ya perdieron su business basically. Pues eso causa que pues se enojen y como dicen que, como habían dicho en inglés, que hit them where it hurt y pues en la wallet siempre da mucho. Eso puedo ver ahí. En el 20 sigue diciendo, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. So ahí nomás básicamente están usando sus leyes y sus costumbres para pues tomar cautivos y creo que es ya ahí no estoy seguro si es que los quieren matar, pero I'm pretty sure que eso es lo que quieren hacer por llevarlos a la cárcel. So eso es lo que puedo entender ahí. En el 29 o en el 22 digo. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Me voy a dar 23. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y aquí pues ya vemos que Pablo y Silas son arrestados y golpeados y maltratados. Practicar pues lo que Dios nos ha mandado a hacer, pues predicar y si te pasa que exhortes ahora ¿cómo se dice? Con los demonios exorcism. Eso. Pero ya no sé. Ya es muy feo, pero, Siéntete en libertad de hablar en inglés. La mayoría de nosotros entendemos un poquito y unos entienden mucho, otros menos, pero sí entendemos. No te preocupes, tú comparte lo que sientes en inglés o en español cuando te trabes. Usa el inglés con libertad, hermano, no te preocupes. era básicamente lo que pude entender ahí. Ya. Anselmo, ¿no te oyes? No. Ok, Jorge. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que nos compartió Jorge? ¿Algún comentario, algo que quieran agregar? No, porque bueno, yo nomás quería compartir algo sobre el primeros versículos donde encuentran a la muchacha que ella dice que tiene un espíritu de adivinación. Y como sabemos, es una práctica que no le agradaba al Señor.
Desde, podemos mirar en Deuteronomios 18, del 9 en adelante. Si puedes ponerlo, brother, si no, aquí lo tengo también para leerlo, más para que vean desde que tiempo atrás ya el Señor les había advertido a su pueblo. Deuteronomios 18:9 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ahí está claramente lo que la muchacha practicaba. ¿Eh? Le voy a leer un poquito más dice, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y adelante el versículo que sigue es clave, dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios nos pide que seamos perfectos, pero cambiando al tema, la muchacha tenía un espíritu de adivinación, algo que no Pablo sabía, porque ellos dicen que los seguía, ¿verdad? Y el problema de Pablo no fue tanto de que simplemente yo creo que le molestó, porque lo que ella decía era verdad, ¿verdad? Porque lo que les anunciaba, ella decía de que estos hombres, dice, eso hacía por muchos días, Pablo, donde dice que estos hombres les anuncian voy a buscar. El Estos 17. hombres son siervos de El Dios. 17. El 17, ella decía, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Que era lo que Pablo y Silas andaban haciendo. Pero leyendo un poquito más aquí en el estudio que tengo, dice que si Pablo hubiera permitido que ella, o sea, si no le hubiera dicho nada, se hubiera mirado como que lo que Pablo estaba predicando estaba como relacionado con lo que ella también hacía. Como Pablo decía que Pablo anunciaba las buenas nuevas, pero en el nombre de Jesucristo. Y ella, el espíritu que tenía era un espíritu de adivinación, algo un espíritu del diablo, ¿verdad? Podemos decir. Por eso Pablo no se lo permite, ¿verdad? Porque la gente iba a pensar que los dos, que las palabras que hubieran dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas también al demonio. Y no es así. La palabra de Dios jamás está ligada con el enemigo, ¿verdad? Por eso es que Pablo le reprende al espíritu y lo echa fuera de ella, ¿verdad? Nomás quería comentar eso, ¿verdad? De que eso de la adivinación ya venía desde antes, ¿verdad? De mucho antes Dios ya lo había prohibido. Y también en este tiempo que estamos viviendo ahorita miramos también, mucha gente anda buscando, queriendo saber qué le espera el futuro, ¿verdad? A través de los signos zodiacales, a través de las cartas del tarot y todo eso, mucha gente busca, ¿verdad? Y lamentablemente pues andan buscando donde no deben, ¿verdad? Por eso es que como hijos o como miembros del cuerpo de Dios deberíamos de estar haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? La oportunidad que tengamos compartir de las buenas nuevas del Señor. Amén, hermanos. Si alguien quiere decir algo más, lo voy a dejar. Sí, Yo hermano. quiero decir en el 1, perdón. Ok. Está bien. Del hermano. Ok, en el 16, yo quiero saber esto, yo lo que miro aquí, ¿da? Dice Ajá. que en el 16 aconteció que mientras iban a la oración, fíjate lo que pasa, mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. No sé si te pasa a ti que muchas veces cuando estás orando o quieres hacer algo,
siempre pasa como que el enemigo quiere interrumpirte a lo que vas, a la comunicación con Dios, ¿verdad? Siempre pone algo que quiere trabarte, ¿verdad? Yo aquí lo veo que el enemigo siempre está atento a las personas que están orando, que siempre las quiere interrumpir. Aquí lo que miro, ¿verdad? Que el enemigo quiere interrumpir la oración de Pablo y Sivas, ¿verdad? Que iban a la oración, ¿verdad? Pero aquí vemos la autoridad que Dios le da a Pablo también en la siguiente, ¿verdad? Le da la autoridad que en el nombre de Jesús salga, ¿verdad? En el 18, ¿verdad? Yo veo la autoridad de Pablo, era un hombre que sabía, y aunque como decía Anselmo, aunque este espíritu de adivinación les declara que eran hijos del Dios Altísimo, que eran discípulos de él, entonces eso no quería, ¿verdad? Que Pablo lo estuvieran anunciando, porque ese demonio no tenía derecho a anunciarlos. Los únicos que tienen derecho a anunciar que son hijos de Dios son otros hijos de Dios, o Dios mismo con otros, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero ver, no quiero pasar a más, pero lo único que quiero ver en esos versículos, ¿verdad? Para que deje otros que opinen, ¿verdad? Quiero ver Gracias, que bueno, siempre hay ¿cómo se oposición. dice? O imposición para que vayas tú a orar, hagas lo que tengas que hacer, ¿verdad? Eso es lo que veo aquí. Oposición, ¿ok? Oposición. Pedro, Sí, bueno, sí, pues sí, hubo una parte de esa que el hermano Enrique Pasos me la alcanzó a ganar, pero sí, es lo mismo que yo estaba mirando entre el 17 y el 18, que Pablo ya tenía ese espíritu de saber y reconocer cuando es de Dios y cuando es del enemigo. Y por eso es que Pablo no permitió que fuera tantas veces que lo estuviera repitiendo, por eso le dice, ¿sabes qué? Voy a reprender a este espíritu que me quiere atacar. Y lo hizo por medio del Espíritu Santo y lo hizo que saliera del espíritu de esa mujer porque no estuviera interrumpiendo más o lo estuviera más atacando de esa manera, porque básicamente, como vemos, Pablo era un hombre, un siervo de Dios muy preparado y ya sabía mucho de la palabra de Dios. Y es por eso que él se dio cuenta lo que estaba pasando y no lo permitió Amén. más. Sí, Gracias, brother. ¿Alguien déjenme más? enfatizar esto tantito, una de las razones por las que el Señor Jesucristo callaba a los endemoniados cuando se manifestaban los demonios era porque, aunque dijeran la verdad, en el caso de Jesús, ¿cuál era la verdad que decían? Tú eres el Hijo de Dios, Ujú. tú eres el Santo, yo te conozco. Claro que lo conocían, pero Jesús los callaba. Por lo mismo que nos dice Enrique, no debemos permitir que los demonios testifiquen de nosotros. El que tiene que testificar es el Espíritu Santo. Entonces, cuando un demonio, aunque diga la verdad, que a veces eso sucede, no siempre dicen mentiras los demonios, a veces son obligados a decir la verdad, sobre todo cuando nosotros los tomamos con autoridad. Pero cuando ellos están diciendo la verdad, no queremos que un demonio sea el que nos acredite, el que diga, este es un pastor, este es un hijo de Dios. No, porque no es la autoridad de los demonios la que nos acredita, sino la autoridad de Dios. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, era una adivina, y la usaban para adivinarle la suerte a las personas y cobrarles y sacar dinero. Pero con ese mismo espíritu de adivinación estaba adivinando que Pablo y Silas eran siervos de Dios Altísimo y que los escucharan. Más bien era una burla que el demonio estaba haciendo de ellos. Pero a Pablo no le gustó, aunque dijera la verdad, era la verdad, pero no quería que un demonio fuera el que diera testimonio de ella. Así que eso es muy importante. Cerramos la conversación. El que sigue. ¿Quién quiere opinar algo más? Creo que ya vamos a seguir. No. Dino, ¿listo? No, yo no dije nada. Alguien ¿Listo? habló, pero no fui yo. ¿Listo? Sí, yo soy listo. Dale ¿Qué pues, me toca bro. del 24, verdad? Sí. Ok, bueno, empecemos entonces. Dice el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta ahí, hasta el 31 me tocó, brother. Entonces, volviendo al 24 y mis notas en lo que yo investigué, por ejemplo, el 24 dice que Pablo y Silas fueron encarcelados y los llevaron hasta el fondo o muy adentro de esa cárcel. De acuerdo a lo que yo estuve viendo, dice que era una manera, era como un tipo de tortura para estos presos que eran llevados muy al fondo de esas cárceles. Quizás porque el tipo de tortura que tenían ellos era muy poca luz y quizás eran hasta olvidados para darles agua o pan o la comida que ellos pudieran recibir, ¿verdad? Solamente quizás se les olvidaba a los carceleros y esa era la tortura que ellos podían tener. La Biblia no lo dice específicamente, pero al llevarlos hasta adentro, eso es lo que yo me imaginé, ¿verdad? No sol, no luz, no nada de nada. Pero y aparte de estar hasta el fondo, todavía estar encerrados con las puertas encadenadas, todavía eran asegurados en el cepo. El cepo es una especie de madera con hoyos donde se les aseguraban los pies o las manos, tipo así como, no sé si ustedes conocen cuando ponen a un hombre en la guillotina, que ponían la cabeza en este tipo de madera y ponían otra madera arriba del cuello para que no se zafara. Algo así parecido era para estos presos. Ese cepo los aseguraba para que si no pudieran escapar. Entonces, no tenían opción. Pero también si vemos en el 25, Pablo y Silas empezaban a orar a medianoche. Es lo que yo vi, ¿no? Que dice que entonces, que a medianoche empezaban a orar, que empezaban a cantar himnos y todos los presos escuchaban eso. Yo me imagino que la oración que ellos hacían era pues muy fuerte, cantaban muy alto, quizás no exageradamente, pero no sé qué tan grande sería esa cárcel donde estaban ellos, pero se escuchaba en todos lugares, o sea, se escuchaba en toda la cárcel, todos escuchaban. Y también estaba viendo que Dios escuchó eso en el 26. Dios escucha las oraciones de ellos y entonces Dios mismo provoca un terremoto. Dice aquí, no es un temblor, es un terremoto, según lo que dice aquí la escritura, ¿verdad? De tal manera que pues hizo mover los cimientos de la cárcel. Vuelvo a repetir, yo no sé cómo estaría esa cárcel o cómo estaría construida, dónde estaría construida, pero al mover todo, y no solamente mover la cárcel o los cimientos, sino el hecho de que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, tanto las cadenas como el lugar, el cepo donde ellos estaban, Pablo y Silas, donde estaban asegurados, porque no hay que olvidar que ellos estaban asegurados. Entonces, todo eso se abre, todo eso se abre las puertas, ellos son libertados y aparte de eso, en el 27 vemos que el carcelero, viendo todo esto, pues se quería matar. ¿Por qué se quería matar? Porque si nos damos una vuelta a Hechos 12:19, cuando Pedro fue libertado, Herodes mandó a matar a los carceleros porque no pudieron encontrar a Pedro. No se explicaban cómo pudo haber escapado Pedro, de qué manera fue libertado. Entonces Herodes mandó a matarlos. Era una pena de muerte para ellos, o una vergüenza, o qué sé yo, ¿no? Entonces este carcelero se quería quitar la vida.
Pero Pablo y Silas pues le gritaron, hey, detente, no te quites la vida, aquí estamos todos nosotros. Perdón, ahí en Pablo yo veo la misericordia de Dios para con este carcelero. O sea, nadie escapó, ni siquiera los que estaban alrededor, todos los demás presos, nadie escapó, todos se quedaron ahí. Y fue entonces cuando este carcelero pues le pregunta a Pablo y a Silas, ¿no? Que qué debe hacer para ser perdonado, para poder ser salvo, dice aquí. Y ellos le contestan que pues que crea en el Señor Jesucristo. Y toda su casa, no solamente él, sino él y su casa serán salvos. Entonces, si vemos la oración de Silas y la de Pablo, y Mateo nos dice en el Mateo 28:20, dijo que el Señor Jesucristo estaría con él hasta el final de los días. Me imagino que para Pablo y para Silas en ese instante, pues era el final de sus días también, ¿verdad? Pero el Señor nunca los dejó. Aún a pesar de que ellos estaban hasta el fondo de esa cárcel, hasta ya adentro muy olvidados, el Señor estuvo con ellos. Escuchó las oraciones, escuchó las alabanzas y les dio libertad. Entonces, quiero pensar en esto también, ¿no? A veces nosotros nos encontramos en situaciones quizás muy oscuras, quizás muy tristes, que a veces no vemos el final o no vemos salida, pero posiblemente nos olvidamos un poquito de Dios, ¿verdad? Pero Él nos olvida de nosotros. Tanto nos olvida de nosotros que cuando Pablo y Silas oraron, no solamente les dio libertad a ellos, les dio libertad a todos los que estaban dentro de la cárcel. Y yo no sé si los que estaban todos adentro de la cárcel oraban con Pablo y con Silas o solamente escuchaban las oraciones de ellos y las alabanzas que ellos daban también. El punto es que todos fueron liberados, pero nadie de ellos escapó. Entonces yo veo la misericordia de Dios no solamente para Pablo y para Silas, sino para todos ellos, incluyendo al carcelero, porque se quería quitar la vida. Vuelvo a repetir, recordemos que era una pena de muerte para un soldado romano, el hecho de que un preso se fugara. Pero lo importante también es que este carcelero, aceptó al Señor o preguntó de qué manera podía ser salvo, y ya Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no solamente él, sino también los de su casa. Creo que la misericordia de Dios es para todos aquellos que realmente se humillan de corazón, preguntan, y bueno, ahí yo veo eso, ¿no? Lo que es la misericordia de Dios. Yo quiero opinar. Sí, adelante. Sí, claro. Yo quiero mirar esto, ¿verdad? Eso es lo que Dios me hace ver ahorita. Recuerdan que el 16 dice que mientras acontecía que iban a la oración, se les atravesó esta persona, ¿verdad? Y luego hubo esta contienda, ¿verdad? Que Pablo discutió con reprendió al demonio, estos lo aprendieron, los encarcelaron, los golpearon y los echaron lo más profundo. Pero aquí yo miro un espíritu de adoración de Pablo y el que no paró la oración. Fíjate lo que estoy diciendo. El 25 dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces quiere decir que cuando uno está orando en su casa por cualquier situación que te haya pasado en tu vida, por cualquier problema que estés pasando económicamente o de salud o de tu familia, la oración no debe de parar. Tienes que seguir orando para aquellas personas que no han creído en Jesucristo. Oigan que hay alguien que está orando al Dios Altísimo por sus vidas y por todos los que están aquí, porque me imagino que Pablo y Silas estaban orando también por todos los que estaban ahí para que se convirtieran y para que vieran que en la oración y en la confianza en Dios puede haber libertad. Y Dios dice que Dios no avergüenza al que cree, ¿verdad? Porque no me acuerdo en qué versículo está, dice que Dios no avergüenza al que cree, ¿verdad? En él, ¿verdad? No sé si es en Juan, Pastor. Ese es el versículo, dice que el que cree en Cristo no será avergonzado. No será avergonzado, ¿verdad? No será Entonces, avergonzado. ahí da la respuesta, que el que cree en Jesucristo no es avergonzado, y aquí Dios no avergonzó ni a Pablo ni a Silas, porque ellos creyeron
Y los presos en ese momento vieron el poder de Dios, porque por medio de un terremoto, por un temblor, cayeron todas las cadenas. Entonces su mano de Dios se mueve en las circunstancias que tú estés pasando. Mientras no calles, la oración siga, hay poder en ella, hermanos. Entonces, no importando las circunstancias, no importando el dolor, no importando lo que estés pasando, pero tu oración debe ser continuamente y creyendo en Jesucristo y en Dios No vivo. dejar de orar. No dejar de orar. Eso es lo que quiero opinar antes de que se me vaya. Ya voy a Sí, callar. sí. Bye. No, está bien, brother, está bien. Es todo lo que tengo. Si alguien más quiere opinar, adelante. Yo quiero opinar que hay una combinación de oración y alabanza, ¿verdad? En ellos. Es muy impactante este capítulo y no tiene mucho de qué sacarle, ¿verdad? Pero aquí vemos el poder de dos armas maravillosas que son la oración y la alabanza. Si podemos ver ahí la palabra, dice claramente ahí que ellos estaban orando y estaban alabando al Señor. Entonces dice el carcelero, déjame poner aquí esto así. Dice, a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Hacían dos cosas, ¿verdad? Orar y cantar. Estas son las reacciones que tenemos que tener cuando somos apresados, cuando somos encarcelados, cuando somos atados, cuando por causa del Señor Jesucristo hemos sufrido. Ellos no estaban en una luna de miel, ¿verdad? Habían recibido muchos azotes. Aquí dice el versículo 23, habían recibido muchos azotes. No solo eso, sino que los habían azotado no con chanclas, ¿verdad? Como la mamá, sino con varas. Eran varas gruesas que hacían doler y hasta rasgar la piel. Dice que los arrojaron en la cárcel, no los metieron con una invitación VIP, ¿verdad? Sino los arrojaron en la cárcel y no contentos con esto, les sujetaron los pies y las manos con el cepo, ¿verdad? El cepo es un pedazo de madera muy, muy incómodo, con lo cual estás inmovilizado. Imagínense ahí ensangrentados, quizá adoloridos, golpeados. Ahí tenían que hacer sus necesidades, para que me entiendas. Ahí pasaban las ratas. Era el calabozo de más adentro, dice la versión Reina Valera 60. Aquí dice hasta el último calabozo. Como dijeron nuestro hermano Dino, no había luz. El olor era insoportable. No habían comido, ni pensaban darles de comer. Estaban siendo tratados como los peores criminales. A ellos se les ponen los calabozos más altos, de alta seguridad llamamos ahora. Sin embargo, ellos estaban orando y alabando, así que esa es una lección muy tremenda. Y lo más tremendo de todo este pedacito de este pasaje, hermanos, no sé si están de acuerdo conmigo, es la respuesta de Dios a la oración y la respuesta de Dios a la alabanza. En un ambiente de oración y alabanza, permítame tantito. Ay, mi nieto, oía, mi nieto pensé que venía solito, pero llevan 3 veces que se me sube aquí al ático y pobrecito se puede caer y romperse el cuello. Pero gracias a Dios, hoy no. Venía el papá corriendo atrás de él. Entonces, hermanos, qué tremendo que la reacción de Dios es romper las cadenas. ¿Se dan cuenta? Dice la Biblia que los presos oían, escuchaban las alabanzas, los presos. Y cuando hay alabanzas, Pablo y Silas no estaban presos en su alma, hermanos. Estaban presos en su cuerpo, pero su alma estaba libre, su espíritu estaba libre para alabar al Señor. Así que, hermanos, los presos los escuchaban. Cuando cantamos en la alabanza y la adoración, sobre todo el grupo de la alabanza, George, que estás aquí, y todos los, Enrique, Fernando, un servidor, varones que estamos en el grupo de alabanza, Javier,
Si nosotros estamos libres y alabamos al Señor con todo el corazón, o aunque nosotros estemos presos también con ellos, por algún temor, por alguna situación, el Señor va a mandar su Espíritu y no solo nos va a liberar a nosotros, sino a todos los que están con cadenas igual que nosotros. Y para mí esa es una de las verdades más grandes que yo puedo sacar de este pasaje. Amén. Ahí me quedo. ¿Alguien más? Lo último dice que los apresaron con cepo y todo, ¿da? Pero sus bocas no los callaron, hermanos, ahí las dejaron. Así es, cuando estés así, tu boca, aunque te hagan lo que te hagan, tu boca está libre, hermano. Amén. Amén. Seguimos ¿Alguien más, libres, hermano? aunque nos amordasen, seguimos libres de mente y corazón y espíritu, seguimos libres. O con eso podemos alabar al Señor también. La mente no nos van a poder bloquear. Amén. Así es. Amén. Gracias, hermanos, por todo lo que comparten. También nos ayuda, o sea, ya ven que entre todos aprendemos más, ¿verdad? Y es que voy a continuar, yo me tocó los últimos versículos. Voy a leer el 32 en adelante. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Bueno, hermanos, pues yo lo que puedo mirar en estos versículos será que después de todo lo que pasó, lo que el carcelero pensaba hacerse, ellos le presentan el evangelio. Y miramos la forma tan sencilla. Él dice que corrió a ellos cuando Pablo le gritó que no se hiciera ningún daño. Así que pidió una luz y corrió hacia ellos. Y postrándose, creo que les dijo, ¿qué tengo que hacer? Señores, en el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo, y les dijeron ellos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Simple, ¿verdad? Lo que le dijeron. Pero él también, como dice ahí, él creyó. El carcelero creyó, ¿verdad? Después de que, como dijo nuestro hermano Dino, si le hubieran escapado, si se le hubieran escapado todos esos presos, le hubieran matado a esta persona, a este carcelero iba a morir, él sabía. Por eso, imagínense el miedo de saber que le iban a matar, que prefirió quererse matar él solo. No creo que nomás los mataban, quizás los torturaban también por la culpa de lo que había pasado, lo que sea, pero bueno, la cosa es de que le presentaron el evangelio y él estuvo abierto al evangelio. Él dice en el 32, y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
En adelante miramos que él dice, tomándolos en esa misma hora, los de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y dice, llevándolos a su casa, yo pienso que dice, donde dice que les puso la mesa, yo creo que les dio comida, les sanó las heridas también, ya como miramos cómo el Señor hace una transformación radical en esta persona, en este carcelero. Porque también donde dice que él y su casa serán salvos, no quiere decir que porque el carcelero creyó, también toda su familia ya se salvó, no. También ellos tuvieron que creer, también Amén. ellos tuvieron que tomar su decisión, cada uno, sus criados, su esposa y los que estaban con él ahí. Pero al mirar todo lo que había pasado, al escuchar, yo me imagino que fue algo muy realmente impactante para ellos, ¿no? Yo creo que él les contó todo lo que había pasado, del terremoto, de lo que pasó, y es raro como él haber dicho, no se me fueron los prisioneros, ahí se quedaron, ¿verdad? Y él sabía por qué. Así lo que les quiero decir es que cuando Dios viene a nosotros, claro que todos deseamos que nuestra casa sea salva, ¿verdad? Que todos nuestros hijos, nuestros padres, ¿verdad? Pero es la decisión de ellos, ¿verdad? Y mientras nosotros estemos bien, pues seguir orando por ellos, ¿verdad? Seguir clamando por ellos y vamos a seguir adelante. Donde dice que él le lavó las heridas, ¿verdad? Se regocijó con ellos, ¿verdad? Y con toda su casa por haber creído. Un gozo, ¿verdad? Después de estar azotados, después de estar ahí, donde dice que los azotaron, donde dice que les rasgaron sus ropas. Creo que aquí leyendo un poquito más dice que los desnudaron, hermanos, ¿verdad? No fue que nomás les arrancaron su ropa, cuando les dieron con vara, les quitaron totalmente su ropa. Imagínate, desnudo y ser variado, darte unas varas, híjole, es muy, muy doloroso. Les digo porque uno cuando estaba chiquillo, el papá a veces usaba una vara y a veces el papá no te da con un poquito de misericordia, pero duele. Imagínense ahí los hombres los que estaban enojados por haber perdido la ganancia, yo creo que le daban con ganas, ¿verdad? Por haberles quitado su fuentecita de dinero. Pero bueno, también podemos mirar cómo estos hombres, a pesar de todo lo que habían pasado, no se fueron a encarcelar o se quedaron, no, pues vamos a quedarnos quietos aquí, no, ¿verdad? Sino que se pusieron a orar, como dice Gustavo, ¿verdad? El poder de la oración y y del canto, ¿verdad? Porque estaban también cantando, dice que estaban orando y cantando. Es algo poderoso que pasó ahí, ¿verdad? Más adelante, llegando a lo que me tocó a mí, dice, cuando fue de día, los magistrados, estas personas dijeron, bueno, pues ya pasó otro día, pues ya que se vayan. ¿Verdad? Creyeron que iban a librarse muy fácil de ellos, ¿verdad? Pero Pablo les manda a decir, ¿verdad? Que cómo iban a hacer eso, que tenían que venir ellos personalmente a sacarlos. Y sí fueron y les pidieron disculpas, como es aquí, les rogaron que se salieran, ¿verdad? Que se fueran. Pero sí tuvieron que venir de ellos. Pero esto también que hizo Pablo al decirles que eran ciudadanos romanos, lo hizo para que una persona, cuando era romano, tenía muchos derechos. Pablo, aparte de que conocía de la palabra del Señor, también conocía de leyes, ¿verdad? Especialmente porque dice que él era ciudadano romano. No se sabe si fue natural o fue adoptado por alguien, pero dice que él era ciudadano romano. Dice, la ciudadanía romana ofrecía ciertos privilegios. Estas autoridades de Filipos temían porque era ilegal azotar a un ciudadano romano. Además, un ciudadano romano tenía el derecho a un juicio justo, el cual no se le dio a Pablo ni a Silas. Simplemente los llevaron ante los magistrados y los azotaron. No, ¿cuál juicio? ¿Cuál? Nada, ¿verdad? Pero Pablo, cuando les mandó decir que él era ciudadano romano, ellos les dio miedo porque Pablo podía haber, como dicen, los hubiera podido haber demandado y pedir un juicio, ¿verdad? Recuerdan en uno de los viajes también que algunas personas estaban
hablando mal de Pablo en otro juicio anterior, no lo recuerdo bien, pero lo leí en el estudio, y que esas personas no se presentaron cuando lo iban a enjuiciar. ¿Ah? Y al no presentarse al juicio, pues se dio por hecho de que Pablo era inocente. Y cuando una persona hace juicio contra alguien y no se presenta, esa persona se hace como, ¿cómo se diría? Culpable a sí mismo por haber hecho el juicio y no haber presentadose al juicio, lo culpan por lo que juzgó a la persona. ¿Ah? Y bueno, nomás quería darles un poquito de detalles, ¿verdad? Pero el ser un ciudadano romano tenía sus privilegios, por eso Pablo lo aprovechó y dice que también lo hizo para que los que se quedaran ahí, ya los magistrados iban a tener cuidado cuando azotaran a alguno que se dijera que era hermano o que estuviera anunciando la palabra de Dios. Dice que Pablo lo hizo como para asegurar que no se cometiera otra injusticia en contra de los hermanos que se quedaban ahí en ese lugar, en donde estaban ellos en ese tiempo. Ahora, después dice, vinieron los magistrados, ¿verdad? Y le rogaron que se fuera, y sí se fueron, ¿verdad? Dice, y los alguaciles, en el 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. O sea que sí regresaron. Y yo no creo que nomás vinieron y a sacarlos, sino yo creo que se disculparon con Pablo, ¿verdad? No lo dice, pero yo creo que sí. ¿Verdad? Y por último dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Recuerdan a Lidia, que fue la mujer que se convirtió cuando ahí iban al lugar donde oraban en los primeros, en la semana pasada de lo que les tocó a los hermanos? Es la misma hermana de que se habla, ¿verdad? Que se convirtió en este tiempo. Ahora ellos van directamente a su casa y ahí dice, visitó a unos hermanos que estaban ahí, los consolaron y después partieron, ¿verdad? Todo esto lo que hemos mirado, yo lo que puedo aprender de esto es de que a veces, como hijos de Dios, gracias a Dios, vivimos en un país, como dice, hasta ahorita libre, ¿verdad? Quién sabe cómo se ponga más adelante, pero tenemos la libertad de compartir el evangelio, hermanos. Tenemos la libertad todavía libres de expresarte, ¿verdad? Lo que tú quieras decir, siempre y cuando también nos expresemos de una buena manera, ¿verdad? No vamos a decir algo que no. Pero también lo que veo aquí, que a veces pues va a haber dificultades, vamos a tener dificultades como hijos de Dios, pero ¿cuál va a ser la actitud que vamos a tener? Dice que lo mejor de una persona, lo mero bueno de una persona sale en medio de las pruebas, en medio de una situación difícil. Si quieres saber qué tan espiritual es un hermano, no lo mires cuando todo está bien, cuando, pues sí, vamos a la iglesia, todo está bien, no ha pasado. Miremoslo cuando está en una prueba, cómo va a reaccionar, qué es lo que va a hacer. ¿Vamos a buscar ayuda con el Señor o nos vamos a alejar del Señor o qué vamos a hacer? Y pues como esto, Pablo y Silas son un ejemplo, ¿verdad? De que a pesar de cualquier cosa y que esperemos en Dios que no lleguemos a pasar por esto, ¿da? Y bueno, pues si en caso de que llegáramos a que nos suceda algo así, pues que Dios nos dé la fortaleza de poder soportarlo, ¿da? No podemos decir ahorita, no, pues sí, no, mejor, a veces por eso dicen los predicadores, ¿da? No digan nada, quédense callados, ¿da? Pero que Dios nos dé la fortaleza o que Dios nos ayude si es que llegáramos, ¿verdad? Que Dios nos guíe a ser hombres valientes. Acuérdense del versículo, ¿verdad? Que dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. ¿Verdad? Y Dios nos ha llamado a ser valientes. ¿Verdad? Todos los consejos que le dieron al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué fue? Que se esforzaran, que fueran valientes, ¿verdad? Que se acordaran que Dios estaba con ellos. Porque todo eso que estamos mirando también en lo de la lectura, ¿verdad? Cómo se nos olvida cuando Dios hace cosas con nosotros, ¿verdad? Oh, sí, cuando Dios nos ayuda, gloria a Dios, y sí, qué bueno. Pero que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde nos sacó y dónde nos tiene ahorita, y dónde nos quiere llevar también. Así es que
es todo lo que les quiero compartir. Si alguien quiere compartir algo más, se da. Pero esto que nos sirva para animarnos, para cobrar ánimo, para saber que no estamos solos, se da, que Dios está con nosotros. Y pues ánimo, hermano. Yo quiero dejar el tiempo para si alguien quiere compartir algo. Enrique quiere compartir algo. Amén. Yo lo que estoy mirando aquí es que valió la pena las dos familias que se convirtieron, ¿verdad? Si se recuerdan de la visión, lo que compartí la semana pasada, la visión, ¿verdad? Así que la visión trae libertad, trae salvación, trae prevención y trae poder a través del Evangelio. Yo lo que miro la conversión de Lidia y su familia dice que todos creyeron y fueron bautizados, ¿verdad? El carcelero creyó y todos los de su casa fueron bautizados, ¿verdad? Y lo que me impresiona a mí, dos cosas aquí, es que Pablo habló la palabra donde estaba en el tiempo de oración con Lidia y Dios le abrió el corazón a esta Lidia y creyó, ¿verdad? Y toda su casa fue salva. Y aquí Pablo estaba en la cárcel en una situación precaria, en una situación difícil, pero aún así su testimonio, su aptitud y su forma de ser, este hombre creyó por lo que Pablo estaba haciendo, por lo que Pablo miró, por su mirada, por su vista y su acción. Este hombre creyó y toda su familia, sin presentarle todavía el evangelio, sino oyó y miró lo que Pablo hizo. Entonces vino la conversión, ¿verdad? De esta familia. Qué importante, hermano, que nosotros como cristianos, en tiempos aún difíciles, tengamos esa aptitud de Pablo y Silas, que cuando estemos en situaciones difíciles, aún la gente crea en Cristo a través de lo que nosotros estamos representándole en la tierra, no importando tu sufrimiento, lo que importa es la gloria para Dios, porque en tu sufrimiento, ahí es cuando Dios se manifiesta la gloria para otros, hermano. Entonces vale la pena a veces sufrir por Cristo. Amén. Amén. ¿Vas a compartir de la fruta que tienes ahí, brother? No. Te creo. ¿Alguien más? Por sus frutos los conocerán. Quiero aclarar nada más un punto de breviario cultural, como dicen en mi tierra. Sí, Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Lo podemos encontrar aquí en Hechos capítulo 12, a ver, el 12, 19, donde dice, no es aquí. Espérame. Es Hechos 20, ahí donde está. Ok. Ya se me fue. Acá está el 20. No es este. Caray. Lo tenía ya listo aquí, pero se me borró. Pastor, perdón. Ahorita lo busqué, ¿puedo leer lo que dice aquí? De ¿Qué Pablo, quiere? porque dice, Sí, pero... nació, ¿sí? Ah, Dice, Pablo nació entre los años 5 y 10 en Tarso, Turquía, de padres judíos exiliados de Jerusalén, y murió en el año 67 en Roma. Solo fue el nombre judío y Pablo el nombre romano. Turquía había pasado de ser colonia griega a ser colonia romana. Es por eso que Pablo tenía la ciudadanía romana por ser griego, greco-romano. Es lo que dice aquí, que la colonia Turquía pasó a ser colonia romana. exacto. Por eso, Cuando se está defendiendo Pablo aquí en Hechos 22, el centurión dice, oyó esto y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este cuate solicita audiencia con el César, porque él es ciudadano. Y entonces, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno, versículo 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno dijo, yo con gran suma de dinero, ¿verdad? Adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy ciudadano por nacimiento, ¿no? Soy ciudadano de nacimiento. O sea, como dice bien este hermano, él era ciudadano de nacimiento. Pero qué interesante que él no hace alusión a su ciudadanía
al principio para defenderse, ni empieza a gritar, ¡hey, no me haga nada, yo soy ciudadano romano, soy ciudadano romano! Él no le importaba sufrir por Cristo, y sin embargo hay un equilibrio en esta historia, hermano. Él no argumentó nada cuando lo azotaron y cuando lo metieron en la cárcel. Pero cuando lo querían sacar veladamente, cuando querían que se aparentara otra cosa, hermanos, y pongan mucha atención, porque ahí está el equilibrio que tenemos que tener en cuanto a lo político. Algunos me preguntan, pastor, ¿y debemos ser políticos o no? No debemos ser políticos. O sea, ¿cómo decirlo? Una cosa es ser político y otra cosa es politiquerías, ¿verdad? Nosotros no estamos en politiquerías, dimes y diretes. Pero aquí Pablo, cuando ya quieren hacer algo velado, cuando ya quieren taparle el ojo al macho, los que me entienden, en México se dice así, que es guardar las apariencias y hacer algo ilegal, entonces saca sus credenciales. Y no le importó, y entonces dijo, ay, a ver, nos metieron sin juicio, nos metieron sin ningún juicio legal, nos condenaron, nos azotaron, nos dejaron así, porque no sabían que yo era ciudadano romano. Y no se los quise decir, pero es una injusticia. Ahora que vengan a sacarnos ellos. Fíjate qué equilibrio, ¿no, hermano? No presentó esas credenciales para evitar el sufrimiento. Nunca jamás. A él no le importaba. Él era ciudadano del cielo más que ciudadano de Roma. Pero cuando ya se trató de una injusticia, y ahí es donde la iglesia tiene que levantarse, tenemos que eludir y acudir a nuestros derechos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Y es lo que hizo el apóstol Pablo y Silas. Ambos estuvieron ahí en esa actitud. Entonces es un buen equilibrio, hermano. Y la iglesia nunca debe permitir que los derechos legales de un ciudadano o de un residente o de una persona que vive en los Estados Unidos, porque aún ustedes, los que no tienen documentos, tienen derechos, ciertos derechos, ciertas cosas que no se les permite simple y sencillamente porque son personas y mundialmente están los derechos, ¿verdad? De cualquier persona, se me fue el nombre de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que rompa los derechos humanos es ilegal, aquí y en Japón, ¿verdad? Así que, hermanos, pues es importante guardar ese equilibrio tan tremendo, ¿no? Y me gusta que ellos pues no salieron corriendo de la ciudad, fueron a hacer lo más importante, afirmar a los primeros cristianos, y cuando ya entendieron que ya su tiempo había acabado, ellos se fueron. Ellos no se fueron por la amenaza, se fueron porque ya entendieron que ya había acabado su tiempo. Fueron, confirmaron a Lidia, a los de su casa, ahí se forma la primera iglesia, hermanos, ahí nace la iglesia, a ver, no me equivoco, Filipos, ¿verdad? Los filipenses nacen ahí, por eso se escribe años más tarde la carta a los filipenses, ¿verdad? Y entonces terminan su primer viaje misionero por ahí, después regresarían a confirmar a los hermanos. Pero qué tremendo pasaje. Yo quiero felicitar a mi hermano Dino, a mi hermano Chemo, a mi hermano George, que le echó muchas ganas a pesar de que no es su primer idioma el español, pero gracias George por el esfuerzo que hiciste, y siempre siéntate en libertad de compartir tanto la palabra como tus comentarios en inglés. Nada más háblame despacito para que yo lo entienda. Y Sí, todo. y adelante, hermano. ¿Somos bilingües, sí o no? Yes or not? Amén. Ok, hermanazos. Vamos a ver, ¿quién más tiene un comentario? Hay cosas muy profundas en todo este pasaje, pero ¿qué te tocó? Dime, ¿qué te tocó? Alguien que no haya opinado, por favor. Alguien que no haya opinado. Queremos que Luis Díaz, Martín Andrade, Fernando García, Samuel García, si está por ahí, Vic, Angelito Beltrán, mueve tus alas, Angelito, Primi, por ahí, comenten algo, el sabio Braulio Nicasio, gloria a Dios, ahí está, mira, parece que no, pero está checándonos a todos, a ver qué decimos. Ahorita verás, no le doy los micrófonos porque nos vuelve a predicar el mensaje completo, pero no. Pero ahí están puros siervazos de Dios, aleluya, gloria a Dios. A ver, muchachos, ¿qué opinan?
Yo, hermano, Pedrito. pues a mí lo que me impacta mucho es cómo Dios responde cuando nosotros, no importa las circunstancias, y adoramos a Él. Adoramos al Señor con el corazón, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Porque ellos, Pablo y Silas tenían que tener demasiadas fuerzas en su espíritu, en su corazón para soportar todo eso que pasaron, y aún así estar en esa condición de estar alabando al Señor, estar adorándolo, haciendo sentir en su presencia delante del carcelero y de todos los que estaban en cárcel también como ellos. Eso es lo que me impacta mucho, que Dios está para quien lo busca. Dios está para los fieles. Por eso Dios nos tiene en sus manos a cada uno de nosotros. Eso es lo que me impacta mucho, la forma en que Dios responde, no importando las circunstancias. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién quiere agregar algo más de los que todavía no han opinado? Uno por uno, de uno por uno. Amén. Braulio. Amén, yo quiero opinar. Primero Bueno, yo. en el 16 siempre hay una cosa bien importante, ¿verdad? Que siempre va a haber oposición entre el siervo de Dios y el que no es de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver que Pablo iba a la oración, pero le salió al encuentro esta muchacha que tiene un espíritu de adivinación, ¿verdad? Y siempre hay oposición en el evangelio, siempre lo hubo, ¿verdad? Se opusieron a los profetas desde de tiempos antiguos, se opusieron a todo siervo de Dios, ¿verdad? Se opusieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? También cuando Él vino a la tierra y predicó el evangelio, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, nunca se detuvo, ¿verdad? La palabra de Dios siguió adelante con el propósito por lo cual fue enviada, ¿verdad? O sea que también nosotros vamos a tener muchas oposiciones. En veces tenemos oposiciones de la familia, de los hermanos, en veces de algún problema, de alguna otra cosa, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que el poder de la oración tiene poder, ¿verdad? Acompañada de la alabanza, ¿verdad? Es una cosa que toca el corazón de Dios, ¿verdad? Aunque Pablo, y por las circunstancias que él pasó en este tiempo, ¿verdad? Él tuvo mucha oposición en todo su evangelismo, en toda su predicación. El apóstol Pablo siempre tuvo oposición, pero él siempre, él estaba seguro, estaba confiado en quien había creído, ¿verdad? Y nada lo detuvo a Pablo. Pablo siguió predicando el evangelio, corrió la carrera de la fe, cumplió el ministerio que le encomendó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el punto es que siempre va a haber oposición, ¿verdad? Siempre va a haber oposición, pero Dios siempre nos da la salida, ¿verdad? Siempre nos da la fortaleza, la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Y también quiero opinar un poquito donde le dice el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa, ¿verdad? Primeramente dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a través de esa fe, de ese creyente, a través de la fe de ese creyente, ¿verdad? Es que la gente va a convencerse del evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es tan importante el testimonio de uno cuando cree en la familia, ¿verdad? En frutos de arrepentimiento que se muestren, ¿verdad? Para que puedan creer, ¿verdad? Lo que uno está hablando y el cambio que el Señor ha hecho en su vida, ¿verdad? Y eso es todo lo que quería opinar, ¿verdad? Que el primero que cree en la familia les voy a poner un ejemplo, es como un foco, una luz que alumbra en la oscuridad, ¿verdad? Así es el verdadero creyente, es luz para las tinieblas, ¿verdad? El testimonio que uno pueda dar en el Señor siempre va a alumbrar
a nuestros seres queridos, es donde se va a producir el cambio para arrepentimiento. Eso es todo lo que quería. Esas dos cosas. Y hay más, pero... Gracias, hermano. Parece que Ángel iba a opinar, brother. Sí, Angelito. Hay tiempo, hermanos, no se preocupen. Tenemos 20 minutos todavía. Hay tiempo. Angelito, bate tus alas. Amén, amén, hermanos. Sí, me llamaba mucho la atención la conversión, ¿no? De este carcelero. Y pues, bueno, leyendo, ¿no? Más detenidamente, podemos hacernos la pregunta ¿qué motivó a este carcelero a creer? Si se dan cuenta. Porque todo el suceso no lo llevó a creer, pero ¿qué exactamente lo hizo creer, no? Podemos ver que este carcelero, podríamos pensar que también fue uno de los que azotó, ¿no? A Pablo y a Silas, pudiera ser, ¿no? Que fue él tal vez el que azotó a Pablo y a Silas, o él era el jefe, ¿no? Y estuvo viendo. Pero este carcelero, hermanos, yo creo que él había escuchado el mensaje que Pablo y Silas habían llevado a la ciudad, porque yo creo que toda la ciudad, ¿no? Había escuchado el mensaje, ¿no? Hasta este carcelero. Yo creo que el carcelero también sabía qué es lo que estos hombres habían llegado a hacer a esa ciudad, a llevar un mensaje, ¿no? Un mensaje de salvación. Eso es lo que Pablo y Silas habían llevado a esa ciudad, como lo decían anteriormente, ¿no? Que incluso hasta el demonio, ¿no? También decía lo mismo. Entonces yo creo que este carcelero había escuchado este mensaje, porque si notan, dice en el versículo 27, dice que despertando el carcelero, se supone que estaba dormido, entonces este carcelero estaba dormido. Estaba dormido. Por lo cual creo que no escuchó tanto lo que estaba haciendo Pablo y Silas, ¿no? Estaban orando y cantando, ¿no? Tal vez él esa parte no la escuchó. Pero si se dan, si seguimos leyendo, dice que él despertó, ¿no? Y lo primero que vio fue todas las puertas abiertas, ¿no? Se supone que fue un terremoto muy fuerte, ¿no? Un terremoto que hubiera incluso destruido toda la cárcel. Para que se hayan soltado se han abierto las puertas, ya han soltado las cadenas, esto fue algo grande, ¿no? Como dijo hermano Dino, creo por ahí que no fue un temblor pequeño, ¿no? Un terremoto, fue algo grande, ¿no? Y yo creo que este hombre, al ver este suceso, ¿no? Y ver que tal vez no había pasado, que no se había destruido la cárcel, ¿no? Es un punto. Pero otro punto que yo puedo ver, hermanos, es que dice que cuando él vio, ¿no? Que todo estaba abierto, se iba a matar, ¿no? Y dice que en el 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pero ¿cómo Pablo se dio cuenta de que él se iba a matar? Si ellos estaban hasta el fondo, ellos estaban a oscuras, como estábamos diciendo. Entonces lo que yo puedo ver es que Dios, ¿no? Era Dios el que le estaba mostrando todo esto a Pablo, ¿no? Dios el que estaba hablando por medio de Pablo. Dios le estaba hablando al carcelero con la voz de Pablo, porque Pablo no lo estaba viendo. Pablo estaba hasta en el último calabozo, porque dice que entonces él pidiendo luz se metió, ¿no? Hasta donde estaban ellos. Amén, gracias, hermano. Entonces, él pidiendo luz se precipitó adentro, dice, y temblando, esa es muy importante también, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. No para adorarlo, porque creo que no era para eso, sino que porque estaba arrepentido él.
Dios no, Dios ya también había preparado su corazón y él estaba arrepentido. Porque él había escuchado el mensaje de salvación. Él sabía qué es lo que estos hombres estaban haciendo ahí. Y al ver que ellos, en vez de huir, ¿no? Porque era lo más fácil que pudiéramos haber hecho, ¿no? Dios ya nos libró de las cadenas, entonces ahora pues nos libramos nosotros mismos, ¿no? Y si hubieran ido, ¿no? Pero ellos no, ellos se quedaron allí. Porque había un propósito, ¿no? Y era la salvación de este carcelero. Y si se dan cuenta, el carcelero ya estaba arrepentido, por eso es que Pablo no le predicó de arrepentimiento. Cuando él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué les preguntó qué debo hacer para ser salvo a ellos? Porque ellos quería ser llevaban como el ellos. mensaje de salvación. Por eso él preguntó, ¿y ahora qué hago para ser salvo? Porque ahora díganme, ahora yo quiero escuchar ese mensaje de salvación que ustedes traen. Yo quiero ser salvo, ¿cómo lo puedo hacer? Él ya estaba arrepentido, ¿sí me entiende? Entonces él nomás quería saber qué tenía que hacer. Por eso es que Pablo va al grano, ¿no? Y es conciso en su respuesta, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. No le dio otro mensaje, ¿no? Era un mensaje que tenía que ser, como dicen, a la yugular, ¿no? Como dicen por algunos por ahí, ¿no? Al grano, vámonos. Estás arrepentido, entonces esto es lo que tiene que hacer, esto te va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y también tu casa. Amén. Solamente eso, hermano, quería compartirlo. Amén. Amén, hermanos. Se está poniendo bueno. A ver, anímense los que no han dicho nada. Anímense. ¿Qué encuentran? Ya se está. Les dije que este pasaje. Ay, hermanos. Yo creo que lo han predicado 50,000 hermanos en la historia, ¿verdad? Imagínate cuánto jugo tiene la palabra del Señor, hermanos. Es un jugazo, ¿verdad? Ahí apenas nosotros en un ratito estamos exprimiéndole un poquito, ¿verdad? Pero la verdad es que tiene mucho, mucho jugo. Y sé que todos tienen ganas de compartir un montón de cosas, pero le estamos dando oportunidad a aquellos que no han podido, no han tenido la oportunidad de compartir qué es lo que les impactó. Tal vez no sea algo nuevo, porque ya, no, pues ya dijeron todos los hermanos, no, nada más compártanos qué te impactó a ti en lo personal. Debemos aplicar la palabra a nosotros, hermanos. Acuérdense que este es un discipulado, no es un estudio bíblico. A ver, lo voy a repetir otra vez. Véanme para acá. Mírenme, por favor. Mírenme, por favor. No me están viendo. Mírenme. Hermanos, esto es un discipulado. Y discipulado significa hacer a una persona como Jesús. Instruirla de tal manera que llegue a ser como Cristo. Esa es nuestra meta. No que tenga muchos conocimientos de la Biblia. No que sea un gran teólogo, aunque si lo puede ser, qué bueno. Si puede ser un gran erudito de la palabra, qué bueno. Mientras vivas, experimentes la palabra, qué bueno. Pero si solamente te llenas de conocimiento arqueológico, histórico, teológico, pues en el infierno hay un lugar para teólogos también. Hay una sección para teólogos, ¿verdad? Entonces, no. Aquí lo que queremos es aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Podrías decir alguno de ustedes, esto me tocó a mí hoy? Para que los que vean este video digan, wow, yo me identifico con este hermano, a mí también me tocó. A ver, ¿quién puede decir, esto que vimos hoy me tocó a mí? No sé cómo lo voy a poner en práctica, pero lo voy a hacer, o a lo mejor ya tienes cómo ponerlo en práctica. Dinos, ¿cómo aplicarías algo de lo que tú escuchaste hoy a tu vida? Adelante, Primi. Oh, sí. Lo que a mí me Perdóname. pasó es perdón.
el poder que Dios demostró en que pensaron ¿verdad? Pensó el enemigo que, que, que azotando a Pablo o metiéndolos a la cárcel, pues los iba a callar, ¿verdad? Ahí iba a terminar su predicación o lo que estaba él predicando como la salvación del evangelio, ¿verdad? La salvación para todo aquel que recibiera, ¿verdad? Que recibiera el evangelio. Pensando como aquí, ¿verdad? Cuando empezamos a leer que aconteció que dice que mientras íbamos a la oración le salió el encuentro el enemigo, ¿verdad? Como estaban diciendo anteriormente que siempre, ¿verdad? Va a haber va a haber intervención del malo, ¿ah? Que va a querer anular, ¿verdad? Cualquier situación que uno quiera hablar de parte de Dios, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer interrumpir. Entonces aquí como que yo entiendo que algo el enemigo quiso como que quiso meterles miedo, ¿verdad? Pero como hemos visto anteriormente en otros versículos, ¿verdad? Que pues como dijo también el hermano Braulio, que pues el evangelio, aunque quiera ser interrumpido por el enemigo, por el maligno, no va a poder, porque pues como dice la palabra, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Y aquí es lo que me impactó a mí, que aunque ellos estaban en esa situación mal azotados y todo, y presos y bien asegurados, ¿verdad? Pero ahí no pudo el enemigo hacer de las suyas, porque pues aunque quiso, ¿verdad? Meter cizaña, pero aquí pues Dios siempre protegió, ¿verdad? A Pablo y a Silas, siempre hizo la obra que Dios les mandó a hacer a ellos, y aquí pues vemos que aquí lo que triunfó fue la obra de Dios, y el enemigo quedó mudo, lo callaron pues para siempre aquí. En algún momento, en algún momento primitivo, ¿te has sentido así? Que trataban de callarte, trataban de aguar tu vida y de repente tú te levantaste. ¿En algún momento has experimentado eso? Oh, sí, cómo no. Sí, bastante. Oposición. Sí, sí. Por eso me impacta, ¿verdad? Estos versículos que estamos leyendo, y sí es verdad, pero pues siempre como Pablo y Silas, ¿verdad? Siempre estuvieron en oración. Eso es lo que los sacó adelante, ¿verdad? Y es lo que a nosotros nos va a sacar adelante también, ¿verdad? Amén. 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 ¿Hay Sí, alguien más que quiera compartir cómo le impactó? Ya nos escucha, pastor. ¿Hay alguno de ustedes que nos quiera compartir cómo le impactó esta escritura a usted personalmente, a ti? Estuvo muy atento mi hermano vicario. Estaban muy atentos también otros hermanos. Luis, a pesar de que está trabajando, ha estado muy atento en su oído. Pero si alguien más quiere compartir algo, mi hermano Gracia, también, Javiercito, algo que te haya impactado, ya no algo teológico, ¿verdad? Pero a mí me gustó esto, ¿verdad? A ver, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Dice usted, pues empiece por usted, pastor. Bueno, ¿quieren que empiece yo? A ver.
¿Quién quiere compartir? Faltan 5 minutos, 4 minutos. No quiero monopolizar la conversación. ¿Qué dicen? Uno por uno, no se me amontonen. No se me amontonen todos. Ok, tiene mucho, ¿verdad? Yo creo que por eso no pueden decir nada porque dicen, wow, es que es todo, ¿no? El que todo le ministró, levante su mano derecha. A mí me ministró todo, Tengo una mano. A mí sí me pregunta. ministró todo. ¿Quién ¿Qué fue les Lidia? parece si antes de terminar Escucha, pastor. levantamos una oración? ¿Manda usted? Que tengo una pregunta. ¿Quién fue Lidia? No, la verdad no sé quién, porque dice que después entraron a la casa de Lidia. ¿No te acuerdas que la semana pasada La yo semana en pasada el estudio? estabas en el discipulado. ¿Perdón? ¿Tuviste oportunidad de estar Sí. con nosotros la semana pasada? Ah, pues entonces léete los primeros versículos del capítulo 16. Oh, Ahí está la porque se me respuesta. pasó ahí. Porque ahorita me quedé Lidia. Okay, A ver, vamos a contestarle al hermano todos. Vamos a ver la pantalla. Vean para acá, aquí está la pantalla. Dice así. Muy bien. De 14 en adelante. Acá está. 11, 13, 14. Aquí está, dice así. Vamos a contestar aquí porque es importante. Dice... Okay. Oh. Aquí está, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que era una judía, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Quiere decir Nos que obligó. esta señora Lidia se convirtió a Cristo Jesús y ella era ciudadana de ahí, de cerca de por esta región, específicamente la ciudad de Tiatira, ¿verdad? Ya me acordé, es la que estaba casada con el griego. Ah, no, la que estaba casada con el griego era la mamá de Timoteo, no confundir. No sabemos su nombre. No, sí sabemos su nombre. Su madre Eunice, ¿verdad? Creo, a ver, ¿dónde dice? Después llegó a Derbe, dice que aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer. No lo dice aquí, lo dice en primera Timoteo. Su mamá se llamaba Eunice, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver, vamos a primera Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Bueno, acá. Capítulo 2. Espérenme tantito. ¿Dónde? En segunda de Timoteo, perdónenme. Segunda de Timoteo. Dice, acá está, 1:5. Está hablando Pablo con Timoteo y le dice, doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores, o sea, desde mis parientes más antiguos, mis antepasados. Sirvo con limpia conciencia de que siempre día y noche me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice. Así se llamaba la mujer que se casó con un griego, Eunice. Pero volviendo a la palabra de Hechos, ¿dónde está? Acá está. Entonces Lidia era otra mujer de otra ciudad. Una mujer Y creyente. vendedora de una tela llamada tela de púrpura, que era muy cotizada en ese entonces, ¿verdad? Y polvo que pintaba las telas también. Ok, gracias. Un polvo que, sí, que Teñía. Teñía es la palabra, gracias. Teñía las telas. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, vamos a orar. Vamos a poner en práctica esta palabra. Yo creo que el secreto de mis hermanos fue la oración y la alabanza. Por eso, hermano, cuando tú te quedas callado, y lo digo en serio, cuando tú y yo nos quedamos callados sin que nuestro corazón alabe, porque miren, no se trata de alabar de boca, de labios. ¿Cuántos podemos tararear una canción o recitar un salmo, rezar? No queremos ni rezar alabanzas tampoco.
Queremos orar y queremos alabar con alabanzas, con cánticos. No es necesario ni siquiera las palabras para alabar a Dios de corazón, pero hacerlo de corazón. Eso es lo único que nos va a liberar, hermanos. Eso es lo único que va a romper nuestras cadenas. Creo que el mensaje de hoy es: Cristo rompe cadenas. Y rompió las cadenas espirituales del carcelero, rompió las cadenas de esa muchacha que estaba poseída por demonios, rompió las cadenas de todos los presos, y para mí el milagro más grande, porque soy mexicano, de todo el pasaje es que los presos no se hayan ido, como el Chapo Guzmán, que es mexicano. Si hubieran sido mexicanos, tal vez no sé qué hubiera pasado. No, hermano, el milagro es tremendo. ¿Te imaginas qué testimonio del poder de Dios? Desde mi punto personal, el carcelero se convirtió por muchas cosas, pero lo que más le impactó al carcelero, hermanos, es que no se haya ido ningún preso pudiéndose irse. Porque solo eso lo puede hacer Dios. Solo Dios puede hacer que no se hiciera una injusticia. La mayoría de los presos que estaban ahí estaban presos justamente. Pero Pablo y Silas eran de los pocos inocentes que estaban ahí. Así que no hubiera sido algo divino, algo de testimonio, que Dios los liberara para que se fueran y salieran bien librados de sus condenas, ¿verdad? No. Por eso el carcelero quedó impactadísimo, porque dijo: ¿qué tienen estos hermanos? ¿Qué tiene este poder? ¿Quién produjo este temblor? Que aún cayéndose las cadenas de todos, que eso fue un milagro. Ningún terremoto hace que se caigan tus cadenas, ¿verdad? Pero el terremoto de Dios sí lo hizo. Hizo que estos hombres tuvieran tanto temor de Dios que dijeron: nos toca quedarnos aquí. ¡Qué impresionante! Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, hermanos. Cualquier mundano huiría. Así que para mí es el milagro que terminó de la gota, que terminó de demostrarle a este carcelero que Dios era real, que el Cristo que ellos predicaban era el Cristo que él quería ser, un discípulo más. Vamos a alabar a Dios, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias, Señor, te damos honra, te damos alabanza. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. Dile al Señor que tu palabra penetre a mí. Penetra, Señor, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo más profundo de mi ser, Señor amado. Todo mi ser espiritual, alma, todo mi ser físico, cuerpo, Señor. Y discierne las intenciones y los pensamientos de mi corazón. Señor, yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Dile al Señor, yo quiero ser genuino. Padre, yo estoy seguro que Pablo y Silas no estaban cantando para quedar bien o para apantallar a los presos, que ni siquiera los veían porque estaba oscurísimo. Señor, ellos te estaban adorando de corazón porque habían sido privilegiados de padecer por tu causa. Señor, tú conoces nuestro corazón, sabes hasta dónde podríamos resistir una infamia, una tortura, una injusticia, sin quejarnos, sin maldecir, sin reclamarte a ti, Señor, sino sintiéndonos privilegiados de sufrir por el Evangelio, Señor. Padre mío, hoy quiero pedirte que grabes esta historia en nuestro corazón y en un sueño nos reveles, Señor, las escenas, lo que sucedió, la historia que quedó grabada en un libro maravilloso que es tu palabra, Señor, para que nosotros después de 20 siglos más adelante, Señor, pudiéramos aquilatar y apreciar y decir: Señor, yo quiero ser como tú, quiero ser como Silas, Señor, quiero ser como Pablo, Padre mío, quiero ser humilde como el carcelero, Señor, que les lavó las heridas, Señor, que se arrepintió y dio frutos dignos de arrepentimiento. No solamente dijo: sí, yo creo, y no demostró su arrepentimiento, pero él sí lo demostró, Señor,
les puso comida, les lavó, les curó sus heridas. Tal vez hasta los vistió porque estaban rotas sus vestidos, Señor, desnudos, a medio desnudos, Señor. Padre mío, los bañó y después, Señor, te entregó su corazón y toda su familia también se convenció cuando les explicaron el Evangelio detalladamente, Señor. Gracias, Padre, por la autoridad que le has dado a todos tus siervos que viven y se demuestran por su propia vida el Evangelio vivo. Queremos ser así, Señor, que no haga falta muchas palabras, que las personas quieran ser como nosotros somos, Señor. Que digan, ya estuvo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Te creo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos amados.